Una apología del sufrimiento en esta vida solo se puede entender para el cristiano si glorifica al Todopoderoso de alguna manera. Por eso necesitamos creer en quien adoramos a través del conocimiento para poder creerle en su palabra, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Ellos saben que todo lo escrito se cumplirá, porque sí conocen al Creador de todas las cosas. Así quedó reflejado, por ejemplo, en el encuentro que tuvo el Señor con los endemoniados gadarenos. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Lo mismo en Marcos 5:7 y Lucas 8:28, donde le reconocieron como Hijo de Dios, sabiendo además que sería el ejecutor de su futuro tormento. Pero no basta un conocimiento teórico de Dios y de su palabra, ni una educación o tradición religiosa transmitida de padres a hijos. Los creyentes no vivimos las cosas espirituales por conocimiento racional o empírico, sino por fe. Por eso debemos saber que, aunque estemos atribulados en todo, en apuros, perseguidos o seamos derribados, no estaremos angustiados, desesperados o destruidos, porque como vasos de barro que somos, no nace de nosotros el poder para soportar tales aflicciones, sino de Dios, para que a Él sea toda la gloria. Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 9. De ahí que nacer de nuevo en Cristo no sea una opción, sino algo necesario para recibir lo anterior. Sabemos que nadie será fuerte por su propia fuerza, Primera de Samuel 2:9, que es bienaventurado el hombre que tiene en Jehová sus fuerzas, Salmo 84:5, y que libramos la buena batalla de la fe no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, Zacarías 4:6. También hemos aprendido que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, versículos 29 al 31. En cualquier caso, es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Por ello, Pablo, en Efesios 6, 10 y siguientes, nos exhortó a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos con la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo y poder resistir en el día malo. De esta manera, debemos pertrecharnos de la verdad y justicia del Señor, consolidando nuestra fe en el Evangelio de la gracia por medio de la palabra, que es la espada del Espíritu y de la oración. Así alcanzaremos el conocimiento y sabiduría que vienen de lo alto. Partiendo de lo anterior, leemos en el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quedémonos aquí. Para el no creyente, ser bienaventurado puede tener el sentido de persona a la que se considera afortunada y feliz, felicidad basada en beneficios o privilegios materiales o físicos. En realidad, no deja de ser una bendición, aunque el no regenerado no la reconozca como tal, porque sabemos que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Hay una gracia común aplicable a todos. En cualquier caso, el sentido es unidireccional, es decir, sea o no reconocido como bendición por el que no cree,
El término se relaciona con cuestiones materiales propias de este mundo que no glorifican a Dios. Por el contrario, para nosotros los que nacimos de nuevo, ser bienaventurados es igualmente una bendición que implica dicha y felicidad. Incluso Dios fue dichoso, bienaventurado, mientras ejecutaba la obra de su creación. Proverbios 8, versículos 30 y 31. Y cuando la finalizó, afirmando que su obra era muy buena, Génesis 1:31. Él se sentía feliz y se deleitaba en lo creado. También se sentía gozoso ante la promesa futura del pacto que le uniría a su pueblo. Como el esposo se goza con la esposa, así como en la salvación de Israel. Pues como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Isaías 62:5. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Ser bienaventurado es poder recibir todo don perfecto de quien es perfecto. Es la persona sobre la que descansa el favor de Dios cuando el Señor se deleita en tal persona. Esto nos debe hacer humildes, porque por la gracia de Dios somos lo que somos. Caer en la vanagloria es producto de nuestra naturaleza pecaminosa y por eso debemos estar alertas. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios 4:7. Nosotros, habiendo sido creados a la imagen y semejanza de Dios, hemos heredado al menos parte de sus atributos que nos definen como hijos suyos. Esto nos permite deleitarnos igualmente en todo aquello de lo que se goza nuestro Padre. Por eso nuestras capacidades, dones, talentos recibidos nos otorgan dicha cuando los usamos para su gloria, porque sabemos que le estamos agradando con ello. Es nuestra manera de ser agradecidos con Él, y eso nos hace felices. En Lucas 11:28, Jesús dijo que son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Siendo esta la marca del verdadero creyente que ha nacido de nuevo, la fe viva que le caracteriza, aun siendo imperfecta, le hace ser objeto de las bendiciones del reino y la salvación sobre todas ellas. Porque esa fe se traduce en confianza y rendición a la voluntad de Dios, tal y como hizo María, la madre de Jesús, en Lucas 1:38, cuando se le anunció que daría luz al Mesías y Salvador del mundo. Pero por otra parte, ser bienaventurado también incluye la cara del sufrimiento. A veces dicha y aflicción actúan por separado, pero en ocasiones se produce esa extraña mezcla que nadie que no haya nacido del Espíritu puede entender. Esa paz y gozo que sobrepasa todo entendimiento en medio de situaciones muy dolorosas. La razón viene de nuestra esperanza, fruto de una fe otorgada por el Padre en amor. Esa aparente contradicción podemos observarla en las bienaventuranzas del Sermón del Monte de Jesús en el capítulo 5 de Mateo, como una forma de bendecir a los pobres, a los que lloran, a los odiados y despreciados, los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Por lo tanto, no relacionamos el término únicamente con el favor de Dios en privilegios materiales como extensión de su gracia. Muchas veces está más vinculado con nuestro sufrimiento ante situaciones adversas en un mundo donde seguro tendremos aflicción por la causa de Cristo, como prometió el Señor. En Santiago 1:12 leemos: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Somos bienaventurados por medio del sufrimiento al adquirir conciencia de nuestra dependencia del soberano que tiene el control sobre las cosas creadas. Somos bienaventurados por medio del sufrimiento cuando nos humillamos frente a la adversidad
y nos arrojamos en los brazos del Señor por fe. Somos bienaventurados por medio del sufrimiento cuando nuestro orgullo es exprimido de nuestros corazones endurecidos y necesitamos pasar a través del horno de aflicción para purificarlos. Somos bienaventurados por medio del sufrimiento cuando reconocemos que nada conseguiremos por nuestras propias fuerzas si no acudimos a Dios. Somos bienaventurados por medio del sufrimiento por amor. Y digo esto porque sé que ahora mismo hay millones de personas que sufren, y mucho. Espero que se entienda bien lo que quiero explicar. No se trata de dar palmas ni celebrar nuestro sufrimiento en Cristo para probar nuestra fe en medio de guerras o ataques a la vida humana antes de nacer. No se trata de palabras vacías, sino llenas de vida, porque vienen de Dios. Pero es cierto que el dolor resulta inevitable, y quizá no consuelen a muchos que son atormentados por enfermedades o muertes, por ejemplo. Pero aparte de mis oraciones y la obra según mi capacidad, no puedo ofrecer más que la palabra que las sustenta. En Mateo 11:6, Jesús dijo que «Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí». Somos bienaventurados cuando perseveramos en la fe a pesar del sufrimiento que conlleva ser discípulo del Señor, tal y como Él mismo lo explicó en los versículos 16 al 25, persecuciones venideras, y 34 al 39, Jesús, causa de división, del capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Pero sobre todo somos bienaventurados por la siguiente razón. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mateo 13, versículos 6 y 17. Esta circunstancia es la que provocó la frase de Jesús en Mateo 11:11, en el sentido del privilegio que supone vivir las realidades de ese reino respecto de quien no las disfruta por el hecho de estar encarcelado como el Bautista, quien no alcanzó a contemplar la resurrección del Señor y el derramamiento del Espíritu en Pentecostés debido a su muerte prematura. Por tal motivo dijo lo siguiente: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Como testimonio personal, puedo decir que yo fui bienaventurado sin saberlo cuando en 2014, antes de conocer a Cristo, inicié un proceso judicial que se prolongó más de 6 años, contra la orden de un superior en mi ámbito laboral que consideré injusta. Aunque mis compañeros me daban la razón, nadie quiso sumarse a la causa y tuve que luchar yo solo. Por tal motivo, simultáneamente me fue incoado un expediente disciplinario que podría resolverse con suspensión de empleo y sueldo. Cuando en 2017 el buen pastor halló esta oveja perdida y la trajo al reino, comencé a orarle suplicando el éxito de mi demanda. Un día de paseo por el campo y mientras le clamaba entre lágrimas debido a mi pesar y fatiga por la lucha que sostenía, me vino un pensamiento que no era mío, una palabra de alguien que se comunicaba conmigo a través de la mente y me dijo: «Búscame». Estoy convencido que el Señor me habló. Y eso hice. Yo ya le estaba orando y por eso comprendí que el mensaje quiso transmitirme algo más. Esa búsqueda a la que me exhortaba también iba encaminada a un estudio profundo de la palabra, mucho más que la mera lectura bíblica y con la finalidad de fortalecerme en la fe. Dios me bendijo en esta vida con una capacidad de estudio, y aunque uno reciba un solo talento, éste debe multiplicarse como Jesús enseñó en su parábola. Dios nos facilita los recursos o herramientas materiales, físicas e intelectuales para que demos fruto y le glorifiquemos con ello. Y no hacer uso de lo que nos concede es pecado, lo mismo que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya que somos bendecidos para bendecir. Por eso el Señor sabía lo que yo necesitaba en aquel momento para poder soportar la prueba. En efecto,
Mi fe estaba siendo probada, y lo creo porque mi mujer me lo confirmó. En aquella época ella oraba cada mañana temprano, y viendo mi sufrimiento le pedí al Padre que no me dejara solo en mi lucha. Un día después de orar, me dijo lo que Dios le había revelado por medio de su mente, como a mí. Nunca le he dejado solo, únicamente le estoy fortaleciendo. Mi demanda fue finalmente desestimada en 2021, casi 7 años después de comenzar la batalla. Y Dios me permitió luchar y sufrir la tensión de un proceso judicial con un expediente disciplinario abierto. Pero a pesar de ejercitar mi fe en la palabra y oración, no me concedió aquello por lo que le clamaba. Sin embargo, puedo afirmar que fui bienaventurado. La experiencia vivida me permitió comprobar que el origen de esa batalla nunca fue honrar a Dios, sino mi orgullo y vanagloria. Por eso el Padre me honró haciéndome ver que la fe que había depositado en Él, a pesar del resultado, se había fortalecido por medio de la oración y estudio de la palabra. Ahora de veras le honraba como se merece, alabando al Todopoderoso con independencia de mis expectativas o deseos, lo que demostraba mi fidelidad ante Él. Me enseñó que siempre me dará por amor todo aquello que necesito, no lo que le pido. Como bien expresó el apóstol Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La fe necesaria para aceptar incluso con gozo el correctivo de Dios en el trato con nosotros debiera ser la petición de cada día a fin de hacernos a la imagen de su Hijo. Somos fieles a Dios por quien es, no por lo que nos da, y todo lo que somos y tenemos está en sus manos. Por lo tanto, debemos glorificarle como hizo el profeta Habacuc ante el juicio e inminente castigo que esperaba contra el pueblo de Dios por medio de los babilonios que invadirían y saquearían Judá, aceptando las consecuencias de su pecado con fe y gozo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, versículos 17 y 18. Esto lo manifestó porque sabía que Dios al que ama disciplina, en virtud de una fe proclamada en el capítulo 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es precisamente esta fe la que le otorgaba la certeza y seguridad de que Dios, a pesar del castigo, no los destruiría por completo, porque en virtud del pacto que había hecho con su pueblo siglos antes, desde los tiempos de Abraham, les otorgaría la salvación definitiva. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. El profeta sabía que Dios es eternamente fiel, y la misma fidelidad espera de nosotros a pesar de las circunstancias adversas, como hicieron los 3 amigos de Daniel ante el horno de fuego, según se relata en el libro de Daniel 3, versículos 16 al 18. También fui bienaventurado en febrero de 2021, mientras estaba tendido en la cama de un hospital respirando con dificultad por el coronavirus y quebrantándome en lágrimas cuando la doctora vino a verme. El reconocer mi dependencia y humillarme ante Dios abrió las ventanas del cielo que derramaron su gracia en mi corazón. Mi Padre volvió a fortalecerme en la fe al ceder el control de mi vida en sus manos, y me refugié nuevamente en la palabra y oración, poniendo en mi corazón el Salmo 1, versículo 2. Había algo que no hacía bien del todo, porque leía la Biblia todo lo que podía, pero cuando finalizaba mi lectura u oración, me desconectaba espiritualmente y permitía que los pensamientos del mundo penetraran nuevamente a mi mente.
Con ello regresaban disputas y conflictos, cosas que nada tienen que ver con Dios. De ahí que la meditación en la palabra comenzara a formar parte del día a día, acompañándome en todo momento. Eso provocó un antes y un después en mi relación con el Señor y en la transformación de mi corazón. Esta humillación es la que te hace volver en sí, como se explica en los versículos 59, 67, 71 y 75 del Salmo 119. En la parábola del Hijo Pródigo de Lucas 15, 11 y siguientes, el Señor nos lo desarrolló perfectamente. Este es el valor del sufrimiento, porque como está escrito en Hebreos 12, versículos 10 y 11, mientras nuestros padres terrenales nos disciplinaban como consideraban y aún así los venerábamos, Dios lo hace para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Con esto aprendemos que la disciplina presente provoca tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas hemos sido ejercitados.